Actualmente se tienen Amigos televidentes, continuamos con el programa y le damos la bienvenida al compañero, el ingeniero Erwin Barreda del ENACAL. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta mañana. Y bueno, queríamos preguntarle un poco sobre cómo está proyectado el cierre o cómo está cerrando, ¿no?, el año 2022 en materia de los proyectos que ustedes tienen en ejecución y qué podemos esperar para el 2023, que es lo que tienen proyectado. Así es que por eso le hemos invitado esta mañana. Bienvenido de nuevo. Bueno, gracias, Alberto. El año 2022 para nosotros, desde el punto de vista de agua potable, tenemos unas proyecciones que son muy buenas, diría yo, en cuanto al cumplimiento de la ejecución física de nuestro programa de inversión pública, ya que nosotros estamos proyectando cerrar prácticamente y sobrecumplir más bien lo que teníamos proyectado para cuando nos hicimos el presupuesto al inicio del año. Nosotros a octubre del 2022, a octubre de este año, nosotros ya tenemos ejecutado prácticamente el 80% de nuestro presupuesto, ¿verdad? Eso realmente, faltando 2 meses, nosotros estamos muy bien de cara al cierre, que indica que nosotros vamos a cumplir, ¿no?, con lo que estaba proyectado. Pero además, nosotros, de cara a la reforma que va a la Asamblea ahorita, el presupuesto, nosotros estamos introduciendo una reforma que nos llevaría el presupuesto de ENACAL desde los 3.879 que teníamos programado hasta los 3.983, que es la próxima, la filmina siguiente. Y creo que con esa ahí podríamos estar, quiero explicar un poco. Esa, como te fijas, el PIB oficial, el programa de inversión pública de ENACAL, al inicio fue de 3.800 millones para hablar de cifras cerradas, y estamos ya ahorita introducidos ya en el Ministerio de Hacienda para luego ser llevado a la Asamblea Nacional un programa de inversión pública hasta por 3.980 millones de córdobas. Eso significa un incremento de más de 100 millones de córdobas, que nos va a permitir entonces poder trabajar en otros proyectos que al inicio que comenzó el presupuesto o el programa de inversión pública no lo teníamos contemplado. Hay algo muy importante que siempre lo destacamos y lo hemos compartido con usted, es que al final del cierre del año, enero-diciembre, nosotros estamos proyectando cerrar con el 100% del presupuesto ya reformado, ¿verdad? Y algo muy importante es que si nosotros consideramos los adelantos, es decir, los anticipos que se le entregan a las empresas para iniciar los proyectos, que suman unos 702 millones, solo en anticipos de proyectos, que no suman en la parte del PIB, ¿verdad? Porque quiero explicar rápidamente, el programa de inversión pública se programa, ¿no?, de cara a los avalúos que se van a pagar, es decir, al avance físico de los proyectos. En este no se incluyen los desembolsos o los adelantos que nosotros damos como anticipo a las empresas para arrancar los proyectos. Eso no significa que vos tenés una limitante en cuanto al PIB para poder desembolsar adelantos. Por eso es que vos vas a ver ahí entonces que en anticipo nosotros tenemos 702 millones de córdobas, lo que nos da en ejecución financiera 4.684 millones de córdobas. No, eso es un 120.7% con respecto al programa desde el punto de vista de ejecución física, meramente hablando. ¿Qué significa eso? Eso significa, detrás de esos números, lo que está ahí es una cantidad grande de familias, de miles de familias, que en este año, y lo vamos a ver después, nos permitió finalizar algunos proyectos muy importantes, pero también nos permitió hacer avances muy importantes en los proyectos que estaban en ejecución, que comenzaron su ejecución en este año. Nos permitió finalizar 9 proyectos de alcantarillado sanitario, ¿verdad? Muy importantes por las cantidades de poblaciones que atendemos ahí. Estamos hablando del proyecto de Masaya, Bilwi, Condega, Niquinomo, Catarina, San Juan de Oriente, Tola, Totogalpa y Huigalpa en una segunda fase. No, pues nos permitió finalizar, ahí estamos hablando de 33.000 familias que son atendidas desde esos sistemas. Y en agua potable estamos hablando de 18.500 familias en Bilwi y en San Juan del Sur. San Juan del Sur lo tenemos aquí porque faltan 2 meses todavía de ejecución y nosotros lo vamos a finalizar en este año. San Juan del Sur, estamos hablando de la ampliación del proyecto de San Juan del Sur. Hemos finalizado una serie de pozos también que forman parte
y la construcción de una infraestructura que nosotros le llamamos Centros Regionales de Atención Inmediata en la ciudad de Bilwi Bluefield. ¿Qué son estos Centros Regionales de Atención Inmediata? Son centros que nos permiten a nosotros ir regionalizando, podríamos decir, la atención para las incidencias, lo que nos da una mayor rapidez para responderle a la familia cuando tenemos algunas afectaciones. Es decir, nosotros ahora no vamos a tener que depender desde Managua para mover a alguien hasta Bilwi o Bluefield, ¿verdad? Porque ahí vamos a tener ya centros especializados con laboratorios de calidad de agua, vamos a tener centros especializados en electromecánica, etcétera, ¿no? De tal forma que cuando tengamos algunas incidencias en esos sistemas, nosotros podamos atenderlo de mejor manera. Y esto obedece a una estrategia del gobierno, siempre pensando en mejorar la atención hacia la familia, ¿no? Siempre la compañera Rosario, nuestra vicepresidenta, el comandante Daniel, siempre hacen énfasis, ¿no?, en mejorar la atención a las familias, ¿no? Entonces, esta forma de crear estos centros, eso es lo que disponernos de esta manera nos permite atenderlo más eficientemente. Entonces, así ya tenemos finalizado un centro regional en Estelí, ¿no?, que atiende la parte de la Segovia y la parte norte. Tenemos un centro que funciona entre Matagalpa y Jinotega, en León, para la parte de occidente, en Masaya, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con esto estamos completando Bilwi Bluefield y que tenemos en ejecución ahorita el tema de León, que nos va a permitir entonces tener ahí entre León y Chinandega un centro para poder nosotros atender. Y esto se vuelve más importante porque en la medida que el gobierno viene haciendo grandes inversiones, ¿no?, en el tema de agua potable y saneamiento, nosotros tenemos que buscar una mejor manera de disponernos para poder atendernos. No podríamos seguir atendiendo desde Managua sistemas como los que van a quedar ahora actualmente en León, ¿verdad? Un proyecto nuevo que se está ejecutando en León y que también está incluido ya en el presupuesto del año 2023, donde vas a tener campos de pozos nuevos, tener un sistema de alcantarillado nuevo, entonces, pero además vas a tener el sistema de Chichigalpa que se viene a juntar con el nuevo de agua potable que acabamos de inaugurar recientemente o hace unos años atrás, o en Chinandega, que ya finalizamos el proyecto de agua y ahora estamos trabajando en el saneamiento, en Telic, en Malpaisillo. Es decir, tenemos, en la medida que nosotros venimos creciendo, tenemos también que venirnos disponiendo, organizándonos de diferentes maneras para poder nosotros ir detrás, ¿no?, de las incidencias, porque esto es normal, ¿no? Una vez que uno hace un proyecto, después está la operación y el mantenimiento. Claro. Y a veces es lo más complicado incluso de resolver, ¿no? Entonces, ese cuadro lo que nos dice es que desde el punto de vista de la inversión de agua potable, vamos a cerrar, estamos proyectando cerrar con buena nota, ¿no? Podríamos decir, estamos aspirando a cerrar con el 100%, con un presupuesto incrementado, ¿no? Ahí podemos ver los diferentes, las diferentes clasificaciones presupuestarias que según el Ministerio de Hacienda tiene establecido, y puedes ver entonces que vamos a tener un cierre muy importante al cierre de diciembre, ¿no? Estas son buenas noticias, como usted mencionaba, ¿no? Al inicio de los convenios que se firman con la Federación de Rusia, en transporte, ¿no?, con China. ¿Por qué es importante esto? Porque también demuestran a los diferentes organismos financieros, como el BESE, que usted mencionaba también, donde aquí tiene una gran representación el BESE en estos proyectos que ejecutamos en el programa de nosotros, del programa de inversión pública de ENACAL. Es muy importante porque de esto dependen también los próximos pasos, los próximos financiamientos que vienen detrás. Y cuando, por ejemplo, el señor Dante Mossi, el director del BESIE, dice que Nicaragua es uno de sus mejores clientes, ¿no?, que es uno de los mejores ejecutores, de los que mejores ejecutorias tienen de la cartera de proyectos, son estos números los que nos permiten a nosotros poder demostrarle al banco, y obviamente que estos números los tienen ellos también, y pueden ir viendo ellos y midiendo, ¿no?, el desempeño de la cartera del país de Nicaragua en cuanto a agua potable, pero para nadie es un secreto, ¿no?, que esto es igual en todo, ¿no?, en carreteras, en hospitales, en escuelas, etc. Y es por eso que nosotros estamos viendo esas nuevas firmas, esas nuevas intenciones, ¿no? Por eso, para nosotros, un punto importante es la ejecución del programa de inversión pública, porque además, como lo ha explicado en reiteradas ocasiones el compañero Iván Acosta, esto tiene que ver mucho en la dinamización de la economía, ¿no? El dinamismo de la economía la inversión pública tiene un gran peso.
Imagínate en el agua potable 3.980 millones con los anticipos casi 5.000 millones de Córdoba. Dirigidos a empresas, ¿no? Que se dedican Bueno, es que eso es lo otro, esa es la otra cosa. Toda esta inversión pública está en manos de las empresas privadas, claro, ¿no? Y nacionales e internacionales. ¿Cuántos empleos se generan? Se generan miles de empleos, se generan miles de emprendimientos que se desarrollan alrededor de estos proyectos, vienen también y tienen un auge o un impulso muy importante. Y yo te mencionaba en algunas ocasiones que, y como vamos a ver en algunas imágenes ahí, la cantidad de maquinaria que se mueve alrededor de estos equipos, entonces los talleres de mecánica, las gasolineras, la gente que repara llantas, la gente que vende comida. El proyecto de León, un ejemplo, un proyecto muy grande de agua potable, que ejecutamos agua potable y alcantarillado sanitario simultáneamente. Estamos hablando de no menos de 3.000 empleos entre directos e indirectos. ¿Te imaginas vos por un año, año y medio, 2 años que tarde ese proyecto, el dinamismo que mete en esa ciudad, ese proyecto, es también lo que nos hace a nosotros tener un cuidado muy de cerca, ¿no? Seguimiento semanal, un seguimiento a diario casi, de que este programa de inversión tiene que llevar ese ritmo de ejecución. Enacal tiene 2 grandes frentes, ¿no? Uno es la operación y mantenimiento de los sistemas que estamos operando, que es otro gran universo, ¿no?, de trabajo, y otro es las nuevas inversiones que venimos desarrollando en muchos lugares donde no tienen nada en estos momentos, que se está construyendo apenas, en otros mejorándolos, ampliándolos, reforzándolos, modernizándolos, ¿verdad? Entonces, para nosotros el programa de inversión pública es fundamental, ¿no?, por todo lo que significa para Enacal, para la familia, pero además para toda la economía a nivel nacional. Ahora, usted mencionó al menos 9 u 8 proyectos, ¿no?, que están finalizados. Que los finalizamos, ¿no? Que ya los finalizaron. Que ya están finalizados, a excepción del de San Juan del Sur. Ajá. Los de agua potable, finalizamos Bilwi y tenemos 9 de proyectos de agua potable de los que están finalizados. No, esa lámina creo que la tenían. Esa lámina, no, creo que no está incluida en la presentación, sí, porque hay un detalle muy grande y está muy cargada, pero sí lo tengo aquí. Pero sí, repítame, por favor. Entonces finalizamos este año Masaya en saneamiento, Masaya, Bilwi, Condega, Niquinomo, Catarina y San Juan de Oriente, los pueblos blancos que llamamos, Tola. Casi terminaron toda la ciudad. Toda, completa, los 3 pueblos. No, ahora, eso es importante, eso que menciona usted, cuando nosotros mencionamos proyectos, son proyectos que se intervienen en toda una ciudad, son proyectos integrales. Aquí no mencionamos algunas extensiones de redes que vamos haciendo también en el día a día en algunos pueblos donde ya tenemos los sistemas establecidos. Entonces hablábamos de los pueblos Niquinomo, Catarina, San Juan de Oriente, Tola, que es el 7º, 8º Totogalpa y Juigalpa. ¿Qué podemos notar aquí también, Alberto, diría yo? Que puedes ver vos que nosotros también, este gobierno, ¿no?, el gobierno del Frente Sandinista, trabaja indistintamente en ciudades pequeñas, en ciudades grandes, porque la lógica, ¿no?, el mandato es que todas las familias de Nicaragua tienen derecho, ¿no?, a tener agua potable y saneamiento. Entonces puedes ver una ciudad como Totogalpa, que es una ciudad pequeña relativamente hablando en cuanto a cantidad de poblaciones, pero también miramos Masaya, que es una de las ciudades más densamente pobladas del país, ¿no? O mirás Bilwi, o mirás Catarina, San Juan de Oriente, Niquinomo, que son pueblos muy poblados, ¿no? Y en la parte de agua potable, recientemente ustedes pudieron observar en los medios la inauguración del proyecto de Bilwi. Sí, claro. Proyecto muy emblemático por todo lo que significaba años, ¿no?, de olvido, podríamos decir, a esta zona. Y fue una cosa de que se inauguraba el proyecto desde prácticamente cuando se inauguraba el puente del Guagua. A los días, prácticamente unos días antes, nosotros estamos inaugurando el proyecto de agua potable. Es decir, cuando vos ves el desarrollo entonces en Bilwi, de la carretera, del hospital, del proyecto de agua potable, al alcantarillado sanitario que también recién hemos finalizado, entonces vos mirás una ciudad completamente diferente, ¿no? Mirás aquellos centros tecnológicos, ¿no?, de primer mundo, universidades, etcétera. Entonces creo que cuando hablamos de cambios de vida en Nicaragua, nos estamos refiriendo a eso. Cuando estamos hablando de la lucha contra la pobreza, está ahí reflejado claramente, incluso como decía el comandante, sin mencionarlo, porque la gente que está ahí los está viendo, los está tocando y más que todo está haciendo uso, ¿no?, de los diferentes proyectos, ya sean de agua potable, de salud, etcétera, que están ahí, que ellos están pudiendo
ver que es una realidad que se está cumpliendo, ¿no? Lo que se está diciendo. Ahora, miraba ahí algunas imágenes que dan cuenta de proyecciones para el 2023. Sí, entonces, de cara al 22, decimos que estamos, tenemos programado ya cerrar, ¿no? Pero ya también... Para ellos nos quedarán en curso, ¿no? Porque toman varios años, ¿verdad? Es correcto. Entonces, hay proyectos muy grandes, ¿no? Estamos, que es también algo novedoso en Nicaragua, es el tamaño de los proyectos que estamos desarrollando, ¿no? Que estamos emprendiendo. El presupuesto del año 2023 tiene dos características fundamentales. Una es que es ampliado, ¿no? Es decir, se amplía en casi 350 millones de córdobas más que lo del 2022, ¿no? Y que además incluye un programa muy importante que posiblemente nosotros lo vamos a arrancar entre el primer cuatrimestre del año, que es el proyecto de saneamiento de la ribera sur del lago de Managua. Esas son dos características muy importantes de este proyecto, de este presupuesto del año 2023, 4.217 millones de córdobas que están ya, ¿no? En la Asamblea Nacional de cara como propuesta, ¿no? Ante proyecto de presupuesto. Nos va a permitir finalizar, cuando esos proyectos estén finalizados, estamos hablando que esos proyectos están involucrando a unas 275.200 familias. Es decir, estamos hablando de una cantidad de miles de familias, de muchas familias que también van a haber algunos derechos restituidos ahí en estos proyectos. Estamos hablando de 18 ciudades que van a tener sistemas de agua potable, la mayoría de ellos vamos a finalizarlos en el año 2023, y 21 ciudades con proyectos de alcantarillado sanitario, ¿no? Que también en la mayoría de los casos se van a ver finalizados en ese año. Quisiera detener ahí donde usted mencionó el saneamiento de la parte sur del lago de Managua. Sí, hay un proyecto, y tal vez usted escuchó hace unos días que el embajador de Japón, en un recorrido que hacían, estamos hablando ya desde el punto de vista de potabilizar el agua, de hacer análisis, ¿no? Y estudios, Claro, hemos comentado con usted, para potabilizar el agua del lago de Managua, ¿no? Entonces, aquí nosotros, hay una parte muy importante ya desarrollada, que fue la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Además, eso le puede sumar el tema de la eliminación del vertedero de la Chureca, ¿no? Que se convirtió ahora en un relleno sanitario con todo el manejo que hace la alcaldía alrededor de este tema. Eso permite que haya una recuperación del lago en esa ribera, es la ribera sur del lago. Aparece el puerto Salvador Allende, aparece todo lo que es el Paseo Solotlán, todos esos emprendimientos que están ahí son producto de una mejoría sin duda del lago de Managua. Claro. Sin eso no hubiera sido posible pensarlo. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que vamos ahora? Vamos a una segunda fase, es decir, a profundizar la mejora de la ribera sur del lago. ¿Qué significa esto en términos concretos? Significa que el proyecto de Tipitapa, de alcantarillado sanitario, que hoy por hoy no existe y que también drena sobre esta parte de la ribera sur del lago, nosotros en este programa estamos incluyendo el proyecto de alcantarillado sanitario de Tipitapa. Estamos incluyendo el alcantarillado sanitario y el mejoramiento del tratamiento en la parte de Ciudad Sandino, también ampliando algunas redes, ampliando algunos barrios que no tienen alcantarillado sanitario, ya que esas aguas también van a caer en esta parte de la ribera sur del lago de Managua. Y el otro componente fuerte es la ampliación de la planta de tratamiento de la ciudad de Managua. Correcto. Ya, la planta de Managua ahorita tiene capacidad para tratar unos 182.000 metros cúbicos diarios de aguas residuales. La proyección es que lo vamos a llevar hasta 230.000 metros cúbicos, es decir, estamos proyectando para ampliar más cobertura, incluso aquí en Managua, y además estamos incluyendo la construcción de colectoras que nos va a permitir poder conectar más barrios de la ciudad de Managua, barrios que se han ido creciendo actualmente ahí en el tiempo, y que nos va a poder permitirlos conectarlos a la red de alcantarillado sanitario y llevarlos a las plantas. Nos va a permitir dar factibilidad a alguna serie de urbanizaciones que están sobre el sector de Sabana Grande, sobre el sector, este sector de aquí, que hay muchas urbanizaciones, nos va a dar factibilidad a algunas colectoras para poder conectarlas y traer esa agua
y traerla, eliminar algunas plantas que tenemos ahí individuales de algunas urbanizaciones y traerlas nosotros a tratar a la planta de tratamiento. En resumen, ¿qué va a hacer eso? Entonces va a permitir que sacar una cantidad de agua que todavía está llegando de alguna manera al lago en esa parte de la ribera sur, y la vamos a eliminar y la vamos a tratar. Entonces eso nos va a dar un potencial mayor de recuperación, es decir, otro paso más que nos va a permitir recuperar y acortar los tiempos de recuperación del lago de Managua. Ahí adicionalmente se suma la parte del agua potable de Tipitapa, que tiene un componente muy importante, claro, porque Tipitapa tiene serios problemas de agua potable, lo reconocemos y lo enfrentamos todos los días. Ya Dios mediante, como te digo, en un programa que tenemos en coordinación con el KfW y el BESE, a propósito de lo que mencionaba al inicio, nosotros nos va a permitir disponer de unos 180 millones de dólares para iniciar el próximo año ya, ahora sí, la obra de la Ribera Sur. Eso está incluido ya en el presupuesto del año 2023. Hemos venido nosotros incluyendo los otros años, pero estábamos trabajando en la parte de diseño, estábamos trabajando toda la parte preparatoria que lleva o que conlleva, ¿no?, un convenio de este tipo para llegar al momento que todo el mundo espera, que es ya el inicio de la obra. Ya, como decimos, dar los primeros ya palazos y los primeros barrazos ya para que la gente pueda ver y poder hacer uso, ¿no?, sobre todo de estos sistemas. Entonces, ese es el proyecto del saneamiento de la Ribera Sur de Managua. Ahí se está pegando ya con un trabajo que estamos haciendo con JICA, con ENACAL, JICA y otras instituciones, la Alcaldía, el Ministerio de Educación, para replicar una experiencia que tiene Japón sobre un lago en Japón, muy similar a lo que tenemos aquí en Managua, y en una manera conjunta con varias instituciones, poder pensar que el agua de Managua nosotros podemos potabilizarlo todavía en algún momento en el tiempo. Eso resolvería mucho. Claro, imagínate esa reserva. Si nosotros nos sentimos bendecidos con la reserva de agua que tenemos del Cosí Volca, eso vendría a sumarse, ¿no?, al inventario de agua potable o el potencial para agua potable que podría tener Nicaragua, y sabemos nosotros lo que significa ahora y en futuro próximo tener agua potable, ¿no?, en cuanto estamos viendo todas las crisis a nivel mundial. Ese presupuesto, además de la Ribera Sur, que lo mencionábamos, en conjunto nos permite trabajar en 18 ciudades en agua potable. No, estamos hablando, como te decía, cuando finalicen esos proyectos, estamos hablando de 108,000 familias en agua potable, y hablábamos de 167,000 familias en el tema de alcantarillado sanitario. Entonces, el presupuesto está conformado por 18 ciudades en agua potable, y ese resumen sí está aquí, 18 ciudades con proyectos de agua potable y 21 ciudades con alcantarillado sanitario. Por mencionarte algunas de esas 18 ciudades de agua potable, estamos hablando de La Esperanza y del Rama. No, La Esperanza y el Rama, y lo menciono porque además de que vamos a resolver una situación de agua potable en la ciudad, de cara a los eventos que suceden siempre o de alguna manera recurrente en el Rama con la crecida del río, nos va a permitir estar mejor preparados para atender nosotros las emergencias que produce estas crecidas del río. ¿Por qué? Porque ahora vamos a disponer de tanques de agua potable de un tamaño muy importante, que nos va a permitir almacenar en algún momento hasta 1.1 millones de galones de agua, de tal manera que cuando tengamos estas crisis del río, ahora vamos a estar mejor preparados nosotros para enfrentarlo. Por eso lo menciono el caso del Rama de la Esperanza. Pero igual vamos a finalizar Nueva Guinea, el proyecto Nueva Guinea de agua potable. Esto está previsto finalizarse en los primeros meses del año, enero, febrero, marzo. Moyogal, Altagracia, Nandaime, el proyecto Jinotepe, Quilalí, Huihuilí y las Sabanas allá en la Segovia, León, Managua con el JICA. Este es otro programa que tenemos con el JICA para mejorar una buena parte del acueducto de Managua, y como te mencionaba, Tipitapa, y en la ciudad de Corinto un proyecto que estamos desarrollando en el modelo de alianza con la alcaldía y un hermanamiento que tiene la alcaldía de Corinto, ¿verdad? En el caso de alcantarillado sanitario,
estamos hablando, como tenemos ahí en el resumen, 21 ciudades. 21 ciudades. 21 ciudades. Hay una lógica, ¿no? Que ahora los proyectos en alcantarillado sanitario vienen aumentando, porque recordemos que la brecha que tenemos, y tenemos, todavía era grande en la cobertura del alcantarillado sanitario. Ahora, eso tiene que ver también con la contaminación, con todo eso, ¿no? Sí, existe incluso un compromiso en el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Es decir, todos los países siempre están trabajando por tener bajo control el tema de las aguas residuales, porque vos puedes tener agua potable, pero si no tenés tratamiento sobre esa agua, estás causando un problema también, Claro, ¿no? Porque estás contaminando de alguna u otra manera las fuentes de agua. Entonces existe un compromiso en el Plan Nacional de Recursos Hídricos sobre venir cada año reduciendo la cantidad de agua cruda que se está vertiendo sobre algunas fuentes de agua, venirla reduciendo a que sean tratadas, ¿no? Entonces, esa es la gran importancia. Es importante cuando uno revisa, porque también es bueno, ¿no?, hablar comparativamente cuando uno ve cómo estamos en Centroamérica o en América Latina en estos temas. En cuanto a la cobertura del alcantarillado sanitario, te digo que ya estamos acercándonos a los porcentajes que tiene los que nosotros podríamos pensar que son los más avanzaditos aquí de Centroamérica, ¿verdad? Pero hay un pero, ¿no? Que cuando nos vamos al tema del tratamiento, una cosa es que vos tengas alcantarillado sanitario, Correcto. pero otra cosa es que vos estés tratando esa agua, ¿no? Entonces, cuando nos vamos al tema del tratamiento, ahí sí nosotros ya vamos, ahí vamos dándole más la vuelta. ¿Por qué? Porque nosotros cada proyecto de alcantarillado sanitario que nosotros venimos desarrollando viene con la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Obviamente eso del proyecto es un poco más caro, pero sería un error estratégico solo hacer el alcantarillado sanitario, no hacer la planta, que depure esas aguas para que realmente puedan ser dispuestas y sin temor o sin el riesgo de estar contaminando las fuentes futuras donde nosotros vamos a poder después consumir agua potable. Entonces, creo que eso debemos de estar también muy, muy orgullosos, digo yo también, los nicaragüenses, porque venimos avanzando de una manera a buen paso, diría yo. Es complicado, es complejo, hace falta, pero creo que venimos dando los pasos en la dirección Es decir, correcta. cada proyecto de recolección, digamos, de alcantarillado sanitario va con su planta de tratamiento. Va con su planta de tratamiento. O sea, Bilwi tiene la hermosa también. Uy, quedó, hermosa. Ahí sí vamos a ver las imágenes ahora, Sí. porque sí tenemos las imágenes de los proyectos que vamos a ejecutar. ¿Qué es otra? Todos vienen con su planta de tratamiento. Correcto. ¿Qué es importante también decir, Alberto? Aquí tenés algo de una... Ahí tenés. Entonces, ahí vas a poder viendo vos los sistemas de saneamiento. Nos enfocamos prácticamente en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Porque si yo te muestro, y lo hemos comentado algunas veces, los alcantarillados sanitarios, el agua potable, vos no ves nada porque todo está enterrado. Claro, claro. Es un gran trauma, ¿no? En la ciudad cuando estamos construyendo, es un trauma incluso para las familias porque hay que romper la calle. Hay que romper la calle, entonces eso hay causa incomodidades, incomodidades. Una vez que está aterrado no se ve nada. Correcto. Y hay millones de dólares enterrados ahí, invertidos ahí, que tienen una función muy importante para la salud. Si regresan un poco atrás, esa es la planta para que tengan una... Eso es enorme. Te estoy hablando de manzanas de 15, 20, 30 manzanas de terreno donde se están construyendo las nuevas plantas de tratamiento para aguas residuales de toda Chinandega. Y a Chinandega ahorita la planta que tenemos ya están obsoletas. Y lo importante es ver que estas plantas se diseñan en base a una ley que existe en el país, que es una norma de vertido, Claro, claro. que nosotros tenemos que cumplir y todos tenemos que cumplir, el que hace un desarrollo de este tipo, que una vez que el agua, cuando sale ya después de todo el tratamiento, tiene que cumplir con un cierto, algunos ciertos parámetros para que poder nosotros irla a disponer sin riesgo de contaminación más adelante. Permítame ir a una pausa y ya regresamos. Y yo me pregunto, cuando tengo esa imagen de frente, cuando la tenemos en el televisor, ¿y qué hacían aquellos tipos? ¿Qué hacían? En esta materia no se hacía nada. Teníamos 30% de cobertura de alcantarillado sanitario en el 2007, pero en tratamiento prácticamente era cero, Alberto. Y ese 30% de cobertura en alcantarillado sanitario prácticamente era Managua. Recordemos que todo el agua la tiraban cruda al agua de Managua. Sí, qué barbaridad, sí. Sí, es que, eso es la verdad, esa es la verdad. Sí. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, ese es otro tema, después también lo tratamos, ¿verdad? El abuso que hay con los recursos hídricos que deberían de ser penados. Yo no sé si la ley lo contempla, ¿verdad? Porque hay mucho abuso con el asunto del agua.
Y bueno, pero estábamos con las plantas de tratamiento, con todas esos proyectos, y así como Chinandega, entonces también van los otros que acaban de terminar, también Todos sin con su excepción. planta, y los que van en curso también, ¿no? Sí. Además, fíjate que otra cosa que es importante, además de las plantas de tratamiento, es importante también destacar que para poder ampliar la cobertura a la familia, el gobierno hace una inversión también muy importante en lo que llamamos nosotros estaciones de rebombeo. Los sistemas de agua, de alcantarillado sanitario normalmente funcionan por gravedad, porque la topografía donde están cimentadas las ciudades no necesariamente te permite que todo vaya a drenar a un lugar. Entonces lo que hacemos es construir algunas estaciones de bombeo para poder nosotros recolectar esas aguas y poder irlas llevando hacia la planta de tratamiento principal, ¿no? Mientras van corriendo esas imágenes, imagínate, esas son las plantas, ese es un sistema, ahí estamos comenzando a hacer la planta. Así como viste correcto. Chinandega, vos, ahí te voy a enseñar una foto más adelante, otra vez que podamos compartir. Ahí estamos comenzando a hacer las excavaciones para la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de León. Va a ser una planta similar a la que tenemos en Chinandega por el tamaño de población, aunque en León tiene una característica que ahí tenemos 5 plantas de tratamiento. Por la topografía y por toda la distribución que tiene la ciudad, ya no es posible hacer un solo sistema de tratamiento. Y te decía que mientras van corriendo esas imágenes, algo importante destacar es que este presupuesto que tenemos nosotros presentando ahí está financiado completamente. Correcto, Es importante, ¿no? Está financiado por recursos del Tesoro de Nicaragua, pero además tenemos fuentes financieras como el KfW de Alemania, tenemos el BESIE, tenemos el Banco Europeo de Inversiones, tenemos el BID, tenemos fondos de España, del Fondo del Agua de España, del AECID y de la Unión Europea. Es decir, tenemos un presupuesto asegurado con recursos. Aquí no estamos presentando, hay algunas gestiones todavía que nosotros estamos haciendo que no nos atrevemos a ponerlas en el presupuesto, además que por ley no podemos, pero que una vez que sean aprobados, incluso estos presupuestos pudieran verse ampliados en algún momento, porque hay gestiones muy importantes que el gobierno está haciendo con gobiernos, con países y con fuentes financieras que nos va a permitir posiblemente aumentar y seguir llegando a más familias. Ese es el sistema de saneamiento de Bluefield. Recordad que hace poco inauguramos el proyecto de agua potable, pero entonces ahora estaba el problema que la gente tiene 24 horas de agua, pero habría que ver ahora esas aguas que vamos a hacer. Ya estamos construyendo el sistema de tratamiento de Bluefield, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo ese Chichigalpa, ¿verdad? Chichigalpa resolvió el tema del agua hace unos años, ahora estamos trabajando el tema del alcantarillado sanitario. Telica, ahí mismo en el departamento de León, tenemos la ciudad de Telica, ahí también ya habíamos resuelto el tema del agua potable. Y el que estábamos viendo es el sistema de saneamiento en Jinotepe. En Jinotepe hay problemas de agua, ¿verdad? En Jinotepe estamos desarrollando el proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario también simultáneamente. ¿Verdad? En Carazo en general hay problemas, hay inversiones, no se han hecho inversiones en mucho tiempo. Las profundidades de los pozos, en algún momento se abastece de las ciudades, comunidades rurales, entonces eso también ha venido a mejorar. Entonces lo que se está haciendo ahora es una reconfiguración del sistema. Estamos trabajando con Jinotepe, por ahí detrás tenemos a Mazatepe, tenemos a Diriamba, que no lo tenemos en este presupuesto de este año, pero que lo tenemos en unas gestiones muy avanzadas que esperamos nosotros también próximamente tener algunas inversiones en ese sentido. ¿Verdad? Ese es el sistema de saneamiento de León que hablábamos. Bueno, y así sucesivamente ahí vas a ir viendo, ¿no? Entonces, como la pregunta que usted hacía de qué es lo que, ahí vamos a ir viendo un montón de sistemas de saneamiento. Claro. ¿Qué es lo que pasaba? Que, como te decía, en el 2006 teníamos el 30%, eso no hay que olvidarlo, el 30% de cobertura del alcantarillado sanitario, donde prácticamente el tratamiento, si hablamos de redondear números, prácticamente era cero, pues, porque si Managua, que era la mayor cantidad que representa ese 30% de cobertura, no tenía saneamiento, prácticamente no existía. En Estelí yo recuerdo, por ejemplo, antes, es que era una práctica realmente. ¿Qué hacían entonces? El río Estelí, nuestro río Estelí que cruza la ciudad, entonces todas las aguas, entonces ¿qué se hacía? Se hacía un alcantarillado sanitario y las aguas se tiraban al río. Esa era la solución, no agarrar la agua, vos no mirabas agua posiblemente en la parte del centro de Estelí, pero todas las aguas estaban cayendo sobre un río, que ese mismo río va a otro río, entonces es un desastre ambiental en algún momento, ¿no? Lo que está provocando un daño ambiental muy importante a las fuentes de agua.
Hasta que llegó el gobierno después de la revolución, la alcaldía, el Frente Sandinista, el doctor Ulises González, que en paz descanse, lo recuerdo muy bien, fue el que hizo las plantas. Era un acontecimiento, ¿no? En Estelí cuando se hicieron los sistemas de tratamiento del agua residuales de la ciudad de Estelí. Igual, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora en esta otra etapa de la revolución, en estas otras ciudades que no se había hecho prácticamente nada, ni en alcantarillado sanitario, en muchas de ellas, como el caso de Bluefield o el caso de Bilwi, pero además se está haciendo su sistema de tratamiento para cumplir además con una ley que está establecida en el país. Claro, ahora todo esto necesita una sostenibilidad, ingeniero, ¿verdad? De tal manera que hay que buscar los recursos para mantener todo esto. Así es. Esa es la otra. Ajá, correcto, porque el presupuesto de contemplar, bueno, también para mantener. Correcto. Y es que eso es importante, Alberto. Ahora, si todo el mundo pagara el agua, pues sería genial, ¿no? Pero es que eso es, mira, el presupuesto, si vos te fijas ahí en el presupuesto, el gobierno asegura la inversión, ¿no? Claro. La ejecución de las obras, que son millones y millones de dólares, ¿no? Ahora, la operación y el mantenimiento ya depende de nosotros. Digo de nosotros, hablando yo también como usuario y claro. del servicio, que es a través de una factura que nos llega mensual para pagar el agua potable y el alcantarillado sanitario, que en Nicaragua prácticamente es regalada. Claro. Es un precio simbólico. Yo te digo que el 70% de los usuarios de las familias que atienden ACAL tienen una tarifa que llega a 9 pesos el metro cúbico de agua. Es decir, 9 pesos 1000 litros de agua. Entonces, y sobre eso pagas un porcentaje, una fracción por el alcantarillado sanitario de centavos. Es decir, es importante y creo que usted lo menciona y hablar siempre con nuestra familia que la operación y el mantenimiento de estos sistemas depende no de un presupuesto, no está presupuestado. Eso está de lo que ENACAL recolecta a través de la factura. Se hace un gran esfuerzo, se hace un enorme esfuerzo, el gobierno hace un enorme esfuerzo por invertir, por restituir un derecho, pero igual entonces ahí llegamos a un tema de deberes también, de responsabilidades compartidas, donde lo menos que se espera es que un servicio que está mejorado, que está ampliado, hacer pago con mi factura, porque yo sé que en esa medida es que el sistema va a seguir funcionando. Sería un craso error para nuestro país que ese gran proyecto que nosotros tenemos de Bilwi o de Bluefield, ¿no? Que restituye derechos a miles de familias, no fuéramos capaces nosotros de sostenerlo en el tiempo, ni de mantenerlo en el tiempo, y que de aquí a 4 o 5 años el sistema no funcione. No, entonces ahí ya es un tema que nosotros lo trabajamos mucho con nuestra familia, desde la promotoría, con promotoría que nosotros tenemos también, lo trabajamos con los gobiernos municipales, con las alcaldías, con todo el tendido, ¿no? social que tiene nuestro gobierno a disposición, la importancia de pagar el agua, la importancia de pagar el servicio de alcantarillado sanitario. ¿Por qué? Porque eso tiene una importancia crucial, ¿no? Sobre la salud de la familia, sobre la salud del medio ambiente, sobre la salud del mundo en general, ¿no? Porque ahí estamos viendo, ¿no? Ahorita en estas cumbres, ¿no? Del medio ambiente, en las COP, de eso es lo que están hablando. Se está hablando de temas de alcantarillado sanitario. ¿Cuál es la preocupación con unos brotes de cólera? Entonces están pensando que como no hay alcantarillado sanitario, no hay tratamiento de agua. Esas son las cosas que se están tratando. A veces uno lo ve muy superficialmente, uno ve que es una tubería que se entierra, pero eso tiene una función fundamental sobre la salud de un pueblo, sobre el desarrollo de un pueblo. Es decir, una ciudad que no tiene un sistema de alcantarillado sanitario y no tiene un sistema de agua potable, es una ciudad que está en desventaja, tiene una gran desventaja con respecto a las ciudades que lo tienen, para contraer enfermedades, para desarrollarse como tal. La misma contaminación óptica o visual que tenemos, ¿no? De llegar a un pueblo, son realidades que nosotros estamos tratando de cambiar. Vos llegas a Nandaime ahorita y vos ves ríos sobre las calles corriendo. Claro. El proyecto del Viejo que estamos iniciando, vos llegas al Viejo y se miraba ahí en el replanteo donde están nosotros los topógrafos haciendo los replanteos y los compañeros van en la calle y a la par de la calle lo que se ve es un río de aguas residuales corriendo, aguas grises, que es lo que pretendemos nosotros, que una vez que instalemos la tubería, que es otro punto también, Alberto, las familias se conecten al sistema también, porque a veces también construimos el sistema y hay familias que no quieren conectarse al alcantarillado sanitario. Entonces se conectan 10 de la cuadra, hay 2 que no se conectan
y entonces el agua siempre sigue, el foco siempre está ahí pendiente, ¿no? Entonces, es un tema que aquí trabajamos todos, ¿no? Aquí sí realmente en el proyecto del alcantarillado sanitario el gobierno hace un esfuerzo enorme por conseguir los recursos, por ejecutar los proyectos. Nosotros como familia que hacemos uso de este servicio, nuestra responsabilidad y nuestro deber es pagar el servicio en tiempo y forma, ¿no? Conectarnos a los sistemas de alcantarillado sanitario donde los tenemos, y en esa medida creo que juntos vamos a poder llevar el camino por donde está planteado llevar. En el caso de Managua hay un crecimiento extraordinario, ¿no?, de la ciudad, porque uno va a dar una vuelta por allá arriba y, hombre, sí, vamos pegando a Sabana Grande, vamos para allá. Yo creo que en este tema Y aquí también, porque el avión, pues, también. Fíjate que si vos te vas ahí por el lado de Giluá, por el lado de Nejapa, ahí hay cualquier cantidad de miles de casas que van creciendo, ¿verdad? ¿Qué te digo? Que creo que con estos programas Bismarck Martínez está resolviendo dos problemáticas. Además de resolver un tema de la vivienda, ¿no? Está resolviendo también un problema que se genera al vos irte a sentar a cualquier lugar, porque a veces, un tema a veces que de voluntad de un gobierno que no te lo haga, pero en otro momento es un tema de disponibilidad del recurso de agua. Si no hay agua donde vos te fuiste a sentar, ¿cómo se supone que te va a dar una solución? Claro. Entonces, en este sentido, como es planificado, entonces yo te digo, ok, aquí vamos a construir. Y precisamente en el presupuesto, esta reforma al presupuesto que nosotros tenemos ahí, que está ahorita, es de cara a asegurar los servicios de agua y saneamiento en las nuevas urbanizaciones que está construyendo la alcaldía, en el Bismarck Martínez, en el programa Bismarck Martínez, que están aquí por el sector del aeropuerto, por el sector de la subasta y el sector de Sabana Grande. Entonces, de una manera ordenada nos permite construir 5.000, 6.000 casas que tienen sus servicios de agua potable, sus servicios de alcantarillado sanitario y están de una manera agrupada. Mientras que ese otro problema que se genera cuando el crecimiento es de esa manera, ¿no? Hay algunos arquitectos, algunos ingenieros que han propuesto ya que Managua, por ejemplo, en el caso de Managua, debería ser una ciudad que crece verticalmente hacia arriba, no ya crecer horizontalmente, porque en la medida que crece horizontalmente, y no es que me esté curando en salud ni nada, pero realmente llegar el servicio de forma horizontal en el tema del agua potable es complicado, y en el tema del alcantarillado sanitario también. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos, eso es lo que trabajamos. Y 2 terremotos ahí nos dejaron traumados en el caso de Managua. Sí. Pero fíjate que está demostrado, incluso por los periodos de suelo que tenemos otras ciudades en los edificios de esas alturas. Ahí tiene que ver mucho con las condiciones geológicas que tenemos. Claro. En este caso, edificios de baja altura, en Managua posiblemente son más vulnerables que edificios de alta altura. Pues, parece una contradicción, pero es un tema de análisis geológico y de sismología que eso dicen, pues. Entonces, pero tenemos miedo, realmente creemos que el edificio muy alto es el que se va a caer primero. Claro. Bueno, y apagar también el agua, pues, y no conectarse ilegalmente, que ese es otro clavo, pues, la verdad es que la gente... Eso, además de que tiene un daño, ¿no? Para en este caso, para la empresa, para Enacal, que la empresa, Enacal, uno dice empresa, pero realmente el eslogan dice que es una empresa del pueblo, es una empresa pública, no es una empresa privada. Además de tener un daño, también perjudica en muchas ocasiones el servicio en otros lugares. Claro. Porque un ilegal se conecta, como la palabra lo dice ilegal, clandestino muchas veces, no se detecta, no se ve, y de repente alguien dice, ahora no tenemos agua, se nos ha mejorado el servicio. ¿Y qué es lo peor? Que a veces muchos de esos ilegales conectan unas bombas, conectan unos dispositivos dentro de las tuberías que te succionan. Además, no solo es que te sacan, sino que te sacan agua de excedente, ¿no? De que no debería estar circulando, y lo utilizan para riegos, lo utilizan para ganadería. Aquí mismo en la ciudad de Managua tenemos muchos casos, muchos edificios grandes, muchas residencias grandes que construyen piscinas, pero después cuando no quieren usar el servicio que mida el agua, entonces hacen conexiones ilegales. Ese es un flagelo que todos los días lo encontramos, lo combatimos. Encontrás 4, regulas 2 y te aparecen 6 mañana. Es un tema que creo que lo tenemos que trabajar más bien desde el punto de vista interno, para realmente, al que perjudicamos es al colectivo y a uno mismo con este tipo de acción. Bueno, yo le agradezco, gracias por haber estado con nosotros, ingeniero, gracias por haber estado. Gracias a usted, Alberto. Aquí en el programa vamos a irnos a la pausa, no se vayan.